tecnólogo en deporte, tecnólogo en ingeniería industrial. Exatleta vallecaucano destacado en la prueba de velocidad 100 y 200 metros. Director académico entre los años 1990 y 2000 de la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte. Vicerrector académico entre los años 2000 y 2003 de la misma institución y actualmente rector de la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte desde el año 2003 a la fecha. Bienvenido, doctor Arroyo. Como moderadora nos acompaña la maestra Claudia Fernanda Rojas Núñez, economista, especialista en gestión del desarrollo y cambio organizacional, doctorando en estudios políticos, docente de la Cátedra de Valores Olímpicos de la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte y actualmente lidera el voluntariado delegado y sostenibilidad de los primeros Juegos Panamericanos Junior. Bienvenida, maestra Rojas. Para el desarrollo de nuestro evento, la metodología gira en torno a 3 preguntas que serán realizadas por la maestra Claudia Fernanda Rojas a nuestros invitados. Sean bienvenidos a este viaje de deporte en nuestra ciudad. Profesora Rojas, tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es muy emocionante estar hoy conectados, tanto virtual como presencialmente y sobre todo al futuro, porque este será un documento que van a estudiar las generaciones del futuro en 5, en 10, en 50 años, cuando quieran estudiar qué pasó con los Juegos Panamericanos Junior del año 2021. Y qué más que para empezar este conversatorio, preguntarle a estas figuras de la historia, porque eso es lo que quisiera así convocarlos a todos este voluntariado y a estas personas que hoy nos acompañan, precisamente cuál es el recuerdo que tienen ustedes de la Cali del 71, esa ciudad geográficamente, qué significaba y cuáles eran las aspiraciones que tenía esa ciudad en ese momento, porque hay muchos mitos alrededor del tema. Los mitos son, ¿era una ciudad muy feliz y muy contenta para recibir los Juegos? ¿O era una ciudad que también tenía una situación de pensarse hacia la modernidad y hacia el crecimiento? Doctor. Muy buenas tardes para todos. Saludo especialmente a quienes le están sirviendo a los Juegos Panamericanos Junior como voluntarios, amigas de horas como tú, y a Aura María, sí señor, y a todos los compañeros de la escuela, los profesores y las gentes que nos ven. Bueno, yo tal vez me voy a retrotraer un poco a lo que ha significado el deporte para la ciudad de Cali. Ha sido un dinamizador del progreso y del desarrollo de la ciudad. En 1954, yo no había nacido, Cali hizo los 6º Juegos Deportivos Nacionales y siempre aparecen los mismos personajes: Manuel Carvajal Sinisterra, Alberto Galindo Herrera y otros que, acompañándolos de la mano del alcalde de aquel entonces, Jaime Lozano Henao, y en el gobierno del general Rojas Pinilla, consiguieron la construcción de la unidad deportiva de San Fernando, las piscinas, el Coliseo Evangelista Mora y la refacción del Estadio Pascual Guerrero. Y además, la ciudad tuvo unos desarrollos de orden urbanístico y de infraestructura que permitieron la ampliación de la avenida Belalcázar, la avenida Roosevelt, que quedaba solo hasta la 32, es decir, donde está una estación de servicio viniendo por la Roosevelt, se amplió hasta llegar a la Plaza de Toros, y eso permitió el desarrollo de un poco
de urbanizaciones alrededor de esos sectores. Y Cali se concientizó que a través del deporte podía ser mirada con otros ojos. Cali siempre ha sido una ciudad de encuentros, es decir, una ciudad de migrantes. Cali, por el sitio en que se encuentra, permite la llegada de personas del Pacífico y de otros lugares. A partir de ahí, la ciudad comenzó a hacer un poco de eventos deportivos que nos parecía lo último, lo máximo. Por ejemplo, un suramericano de atletismo, yo vi en la pista del Estadio Pascual Guerrero correr a Hortensio Fusil, que era en ese entonces un magnífico corredor de 100 metros planos en el suramericano venezolano. Y había una serie de corredores de una gran elegancia, por ejemplo, Hernando Arrechea, que era de los 110 metros vallas, y otros vallecaucanos como José Gregorio Neira. Yo no sé si en esa competencia estuvo Pedro en el año 61 en los suramericanos de Cali. Y después vinieron en el 63, perdón, sí señor. Después de eso llegó un suramericano de natación en el año 66. Y a los pocos días hubo otro suramericano de baloncesto que se jugó en el Coliseo Evangelista Mora. De los máximos eventos que había hecho cualquier ciudad de Colombia, no había nada más. Bueno, pues bien, a don Alberto Galindo Herrera. ¿Quién era Alberto Galindo? Alberto Galindo Herrera era un señor del Líbano, Tolima, que se afincó aquí en Cali, empleado de Carvajal, y siempre don Manuel Carvajal Sinisterra, quien fue presidente de la compañía Carvajal y compañía, ministro de Minas, ministro de Educación, que murió más bien joven, le patrocinaba todas sus locuras del deporte y le dio porque fuéramos sede de los Juegos Panamericanos de 1971. Para los Panamericanos del 71, la carta dándole el visto bueno a esos Juegos la entregó el gobernador de la época, Humberto González Narváez, quien fue el mismo que construyó la Casa del Deporte. La Casa del Deporte es la misma que está aquí al lado del Evangelista Mora y del estadio. En ese entonces había un técnico de fútbol que se llamaba Alfredo Cabal Varela, que se llamaba Cadilla. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Cadilla, y decía, esto sí que lo manejan bien Manzano y 12 señoras. Ahora creo que hay turnos, pico y cédula para de gente que trabaja allí en la esa misma. Entonces se constituyó el comité organizador. Carlos Lleras Restrepo era el presidente de la República. También aceptó y se fueron para Winnipeg, Canadá en 1965. ¿Quiénes? Enrique Ortiga San Clemente, Mario García y García, que era el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Humberto Chica Pinzón, vicepresidente, el doctor Manuel J. Martínez Pozo, Guillermo Quintero Calderón, que también era miembro del Comité Olímpico Colombiano, Enrique Ortiga San Clemente, que fue miembro del comité, don Joaquín Lozada Salcedo, socio en sus negocios particulares del doctor Jorge Herrera Barona y quien era el presidente del comité organizador. Y en representación de la prensa, don Joaquín Marino López, que hace poco falleció, que por entonces era quien dominaba la sintonía a través de Todelar y La Voz de Cali, un programa que se llamaba Estadio. En ese entonces sí tenían en cuenta los periodistas para los comités. Además hay una ley que obliga a estos muchachos de ahora que dirigen estos eventos. No, esos son un grupo de amigos y parecen directorios políticos, pero no nos metamos en eso. 3 ciudades pidieron la sede: San Luis, Missouri, Santiago de Cali y Santiago de Chile. Eran 3.
El señor José de Jesús Clar Flores, que era el presidente de la ODEPA, Organización Deportiva Panamericana, que ahora es Panam Sport, logró que las cosas se quedaran entre Cali y Santiago de Chile. Cali ganó por un voto, Santiago de Chile quedó para 4 años después, o sea, Cali 71, en el 75 Santiago de Chile, que no lo pudo hacer porque vino el golpe de Augusto Pinochet Ugarte y entonces hubo el próximo Panamericano, fue en 1979 en Puerto Rico, la isla del encanto, San Juan de Puerto Rico. ¿Qué pasaba en Cali en ese entonces? Digámoslo así. Cali era un pueblo grande, tenía 700.000 habitantes. El 80% de la ciudad no estaba pavimentada totalmente. Una ciudad que se fue haciendo a partir de la invasión de tierra. Alfonso López, todos esos barrios que se fueron dando alrededor del Cauca, por ese lado, todo eran invasiones. Y bueno, aquí llegó una dirigencia política que pensó en ciudad a largo plazo y comenzó a hacer cosas. Les digo, el mejor alcalde que ha tenido esta ciudad se llama Carlos Holguín Saro. Pavimentó casi toda la ciudad. Construyó viviendas como Los Álamos o el Barrio Olímpico, que queda aquí cerca. Se hicieron los escenarios que ahora disfrutamos, es decir, las piscinas que hoy se llaman Hernando Botero Virgen, el estadio de béisbol, el estadio de voleibol, hizo el Coliseo del Pueblo, el velódromo Alcide Nieto Patiño, se mejoró toda esta infraestructura antigua que nos había servido para los Juegos del 54. Pero las cosas no se quedaron ahí. Por ejemplo, nosotros tuvimos la Universidad del Valle, que ustedes hoy conocen, fue para los Panamericanos. Allá quedaba la Villa Olímpica, esos edificios donde está la Universidad del Valle, la Villa Olímpica, y yo les voy a contar una cosa para los jóvenes y los que no lo saben. Iba a haber una deserción de más de 70 cubanos que se iban a estar aquí en Cali. Algunos lo lograron, pero quien estaba promoviendo eso era como alguien que tenía que ver con un masajista o un tipo de esa naturaleza, y de pronto apareció que el tipo se tiró de allá del cuarto piso al primero y se murió. Algunos dicen que lo mataron y otros, por coincidencia, fíjese usted, yo para esos juegos estaba trabajando con la Alianza Radial Independiente, que era de la costa, con el periódico Occidente, que no es esa hojita que hay ahora, sino el periódico que más se vendía aquí, más que El País, o competía con El País en igualdad de condiciones, y con la United Press International. Y a mí me tocó transmitir esa noticia para el mundo, la caída de ese señor, que yo sí creo que lo mataron. Ese fue el gran escándalo de los panamericanos. Pero ¿qué más hizo Cali? Fíjense ustedes, ojo con lo que les voy a decir. Todas las vías por las que hoy transitamos se hicieron para los Panamericanos. La calle Quinta, esa que nos lleva desde el centro hasta el sur de la ciudad. La Paso Ancho, la Simón Bolívar, hasta la 26, y después, cuando Holguín Sardi fue gobernador la segunda vez, lo terminó. ¿Qué hubiera sido de esta ciudad si no hubiéramos tenido esas vías para transitar? Desde allí no se ha hecho nada parecido a eso. Además de la Universidad del Valle,
hicieron el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que en ese entonces se llamaba Palma Seca. Hicieron el Hotel Intercontinental, que era estelar, donde un grupo de personas adineradas de la ciudad y otros que no lo eran porque se vendían acciones, liderados por Manuel Carvajal Sinisterra. Por eso ustedes cuando entren al Inter y entran pues, y entonces a mano izquierda voltean, ahí están los baños. Yo creo que ese no es el lugar para que tengan a don Manuel Carvajal allí puesto, pero ahí está, antes de entrar al baño de hombres. No, yo no creo que ese sea. La central de transportes, mire todo lo que se hizo en ese entonces. El anillo 1, vehicular 1, después de Holguín vino el alcalde Vicente Borrero y vino otro alcalde que era Alfredo Carvajal, hicieron el anillo central 2 y bueno, el puente ese que viene de la Tercera Norte, todo eso de la Tercera Norte, al frente donde queda la estación del ferrocarril y donde quedaba el Seguro Social, o como decía un amigo mío entonces, el inseguro social. Pero eso no fue todo. Las gentes de Cali se volcaron hacia los Juegos Panamericanos. La gente comenzó a limpiar sus casas. La gente las pintó. En muchas viviendas hospedaron a personas que venían de otros lugares. Eso fue una gran fiesta. Pero esa gran fiesta vino precedida de dos situaciones, las siguientes. En febrero del año 71 hubo una gran revuelta estudiantil. Inclusive murieron más de 28 personas aquí en Cali con esa revuelta estudiantil. Entre ellos, un voleibolista que le decían, se me olvida el nombre, pero era una gran persona. Y eso había un movimiento a todas luces de alteración del orden público, pero era una cosa tenaz. Y hubo otra cosa que yo les hago ver a ustedes, porque la gente no tiene memoria de un acontecimiento como este. Hubo una gran inundación. El agua se salió del Cauca, por eso es la importancia de esa obra del Jarillón, y vino a dar hasta la Marco Fidel Suárez, la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, anegando todos esos barrios. Cuando aquí dicen hay que hacer lo del Jarillón, entonces siempre sale alguien, no, pobrecito, esos 1.000 personas que viven allá, no, pobrecitos, que si se sale esa agua nos quedamos 800.000 caleños sin agua y sin luz, nos quedamos sin hospitales, nos quedamos sin nada. No, ay, no, pobrecito, esos 500 que vienen ahí, ¿cómo los van a sacar de ahí? Entonces, esas dos cosas sucedieron y el país estaba en una ebullición que venía de la época de Lleras, el triunfo que dijeron de Rojas Pinilla, la instauración del M-19, es decir, no era un país apacible y tranquilo, sino también había sus cosas. Se cometió un gran error, digo yo, mirando la perspectiva de la historia, cuando sacaron de la rectoría de la Universidad del Valle, que por aquel entonces quedaba ahí en San Fernando, donde hoy queda la Secretaría de Salud Municipal, Alfonso Campo Londoño de la rectoría, y les dio por echar a todas las fundaciones gringas que le facilitaban el estudio a los estudiantes. Acabaron con la fundación Rockefeller, fuera Rockefeller, Yankees go home. Los señores de la fundación Ford sacaron a los cuerpos de paz porque decían que eran espías de la CIA. Yankees go home, eso era. Y ahí están, esos son los que roban la nación. Eso no es de ahora, que la gente cree que eso es de ahora. Eso es más viejo que Grajales y yo.
Eso ya está, eso no es nada de eso. Inclusive les voy a contar una anécdota. Cuando estaban en eso, ahí están, esos son los que roban la nación. Iban por la plaza de Caicedo y la mayoría eran estudiantes de la Santiago de Cali y los profesores eran magistrados y estaban en el Palacio Nacional, ahí en la plaza de Caicedo. Entonces apenas comenzaban a gritar eso y los profesores salían a la ventana, hacían los pendejos y no iban a gritar hasta la otra cuadra. Es decir, había un movimiento social bastante intenso. Pero Cali a partir de ahí dio un vuelco total. El doctor Manuel Mosquera Garcés, presidente del Senado de la República, sacó una ley donde se le trasladaban a Cali para poder hacer los juegos el impuesto del tabaco y de los licores, que se terminaron de pagar 30 años después por la Junta de Deportes, estando el doctor... Pero guárdeme esos detalles ahí que son Bueno. continuación de esa organización, que sí quiero detalles concretos de la organización. Ya. Guárdemelos ahí, don Luis Miguel. Vamos a hablar con Pedrito, Listo. démosle un espacio a Pedrito, luego Elsie, luego el señor rector. Ustedes en ese momento, en esa época, ¿cómo vivían esa Cali del 71? ¿Qué recuerdo tienen de esa Cali? Bueno, después de escuchar a un historiador de estos, ponerse uno a... Usted también va a las clases de historia mías. Bueno, de todas maneras, el asunto es que yo estoy reviviendo muchas cosas de Cali, porque todo eso es cierto. Porque él no se puede decir mentiras porque si nosotros lo vivimos, toda esta cuestión de que hablan de que los edificios, que botaron esto, que Cali era sin pavimento. Yo no sé si de pronto llegar, porque tendría que yo como irme a parte de mi vida, y aquí vamos a hablar de los Juegos Panamericanos. Pero yo no sé si me meto algo de mi vida para que, de mi vida deportiva, ¿no? Porque pues Es que yo es creo muy que ya lo que es importante historia. esa visión suya como deportista en esa Cali del 71. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? En ese 71, para mí fue la culminación de mi carrera deportiva. Porque yo empecé en el 61 y estamos hablando del 71, son 10 años. Estando yo entrenador en el Tolima, en los años 69 y 70, resulta que vinieron los Juegos Nacionales y yo conformé un equipo en el que yo tenía incluido 4 agentes de la policía. Y como buenos atletas, morochos, porque donde no hay negro, no hay gogonco. No, sí, uno se pone, no es que lo me la conocido, porque Jimena Restrepo ha sido nuestra mejores medallistas y es blanca. Pero a veces con ese uno inventar es como un poquito fregado. Teniendo yo estos atletas en el Tolima, que eran agentes de la policía, eran prácticamente unos, yo diría que una especie de guardas cívicos. Siendo agentes de la policía, el Colegio San Simón tuvo como una huelga, algo así por el estilo. Y encerraron allá, no sé si profesores en el Colegio San Simón. Y las únicas personas que permitieron que entraran a arreglar ese problema eran Wenceslao Ferrín, que era un atleta mío, Justino Valencia y Agrinio Delgado. Digo con nombres porque pues uno no puede inventar. Y estos fueron los únicos que lograron apaciguarle a los estudiantes ese problema que tenían. Bien, cuando se vienen los Juegos Nacionales, llega el equipo de Fuerzas Armadas a prepararse a Ibagué, donde yo estaba entrenador. Y resulta que el mejor corredor, o de los mejores corredores que había en 100 metros era Wenceslao Ferrín, padre del que le mejoró la marca a Wilson Canizales. Entonces, resulta que de un momento a otro, yo empecé a colaborar con el equipo de las Fuerzas Armadas. Estaba Valentín Gamboa, que es entrenador nacional, venía con el equipo de Fuerzas Armadas. Y yo estaba entrenador en el Tolima. Cuando nos dicen, Pedro, nos da mucha pena, pero la ley dice que personas que trabajen o esté vinculado a las Fuerzas Armadas y haya un campeonato como Juegos Nacionales, automáticamente pasa a conformar este equipo sin ningún problema de transferencia ni nada.
Entonces me dejaron a mí prácticamente con los brazos cruzados. Yo no estaba entrenando. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y yo, no, pues, sí, señor, Wenceslao Ferrín compitió por las Fuerzas Armadas en los Juegos Nacionales. Y yo no sé cómo me permitieron y yo corrí. O sea, que yo fui segundo en 200, que me ganó Jimmy Sierra, en 400, que me ganó Midonio Palacios, en paz descanse, y conformé el relevo de 4x4 que obtuvimos, siendo el Tolima el tercer lugar. En vista de esa actuación que yo tuve siendo entrenador y competir por un departamento, me dijeron, Pedro, hay unos Juegos Panamericanos en Cali en el 71 y tú eres parte del equipo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pues, vamos a ver qué hacemos. Entonces, me incluyeron en el equipo y además, Carlos Ávila, que era el entrenador aquí en Cali, fue una persona que ahora que estoy escuchando aquí al doctor Moreno Ormié, era tolimense y coincidía con que don Alberto Galindo era tolimense. Yo no sabía y conocí sus hijos. Entonces, eso sirvió para que Ávila, cuando llegó el momento de capacitarse, fue un entrenador que puede haber sido atleta, viajó a Europa. O sea, que Ávila era un maestro que podía perfectamente enseñar desde 100 metros hasta maratón, pasando por marcha, lanzamiento de bala, disco, lo que fuera. Ese era el entrenador que teníamos aquí en el Valle del Cauca. Entonces, sí, señor, yo me vine para el Valle del Cauca y entonces acá me encontré con niñas como Elsie Rivas, Juanita Mosquera, Ana Cecilia Maquilón y Aida Ortiz. Yo me las tengo en mi mente pues, porque yo siempre estuve con ellas. Y con ese grupo está Dora Vázquez, Hermes Cabal y Solina Vergara. Dijeron, vamos a hacer una gira a Europa. Entonces, sí, señor, salimos para Alemania. Y yo tenía que aprovecharlo porque para mí sí me servía. Yo ya estaba entrenador y había estado en un curso de capacitación de ASEDA, que es la Asociación de Entrenadores. Entonces, cuando uno se mete entrenador, no es como ahora, que hay niveles de nivel 1, nivel 2, hay la Escuela Nacional del Deporte, ¿no? Si usted no tenía cursos, pues era muy difícil poder trabajar y además eso le servía como base para poder desarrollar sus atletas. Pero a uno le tocaba enseñar también desde 100 metros, bala, disco, jabalina, así no fuera. Yo estuve en una ocasión hasta Alba Inés, así cuando estaba explicándole la metodología de la jabalina. Yo me acuerdo porque a ella le gustaba eso. Bueno, entonces llegamos acá y fuimos a hacer intercambio. Fuimos a Alemania. A nosotros ir a Alemania, empezamos por, ahí él sí, no sé si le dejo material porque ella ese es material del que ella tiene. Entonces él sí fue allá y allá corrimos. Llegábamos y en cualquier sitio pues encontrábamos principalmente atletas de lanzamientos. Yo me acuerdo que fue el doctor Villegas, Néstor Villegas, y donde llegaba entonces llamaban al panadero del pueblo, porque estuvimos en Gladbeck, ¿cómo se llama? Bueno, entonces como llegara usted a Palmira, llegaba la delegación de Colombia que está preparando para los Juegos Panamericanos. Entonces, llamaban los atletas. Entonces, sí, señor, en velocidad casi siempre nosotros ganábamos. Y cuando llegaba la hora de los lanzamientos, llamaban, por ejemplo, el panadero, venía, y un panadero, claro, ese había sido atleta, ¿ves? Y ese le ganaba Villegas, y Villegas más bravo que ya lo vea. Estos sí ganan, pero en cambio nosotros sacan esos cuajadotes y nos ganan a nosotros. Bueno, y así estuvimos en varias partes, hasta en Colonia participamos. Conocimos la Universidad de Colonia, que en esa época eran de las universidades más potentes en lo que tiene que ver con la educación física y el deporte. Yo no le gustaba ver a nadie. Nosotros tuvimos desarrollo como atleta en Palmira. Pero nosotros como atletas, exatletas, entrenadores, metodólogos, sí tenemos que agradecer, no sé si al Santísimo, de que haya llegado a la dirección de esta escuela un exatleta, una persona técnico industrial, porque mira que hasta eso lo sé, porque siendo yo entrenador aquí en el Valle, porque yo después de que entrenador aquí en el Valle, iba a Palmira, entonces
el entrenador de él, que era don Germán Lozano, yo le colaboraba. Entonces conocíamos la problemática que él tenía. Me decía, Pedro, no sé qué vamos a hacer, mira, nuestro mejor ya, Arroyo era campeón nacional de 100 metros. Bueno, ¿qué vamos a hacer, hermano? Mire, campeón nacional de 100 metros y no tiene trabajo. Y la familia le está exigiendo. Tenía una hermanita que se entrenó con nosotros. Y otro hermano también. O sea, otro, el de matemáticas también. Ese también era atleta. O sea que esta familia Arroyo es una familia atlética por donde usted la mire. Entonces nos decía, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? No, hermano, aquí no hay otra. Tenemos que ponernos las pilas a ver cómo vamos a vincular a este muchacho para que al menos un trabajo. Porque si no se va para Buenaventura, creo que era Buenaventura donde le ha aparecido. Pero un trabajo. Pedrito, volvamos. Cali del 71. ¿Cómo hacemos después de toda esa preparación que usted nos está contando, de la emoción con que ustedes recibieron ir armando los equipos, llegan a Cali en el 71? ¿Qué encontró usted? ¿Qué recuerda de esa ciudad? Bueno, yo recuerdo, eso lo dijo ya el doctor. Calle sin pavimento, esto era el polvero más aterrador del mundo. Okay. No me lo están preguntando, pero mi padre, que es un hombre muy trabajador, llegó aquí con 3 bucecitos que se consiguió en Antioquia, pues nosotros vivimos en Medellín 10 años. Y a punta de trabajo logró conseguir, y porque mi abuelo le facilitó una plata, se metió en carros y trajimos 3 buses aquí, que estaban en Bretaña, crema y rojo, y rojo, y ¿cómo es? Y Bretaña, verde San Fernando. Entonces, para nosotros que sabíamos cómo trataban los buses en Medellín, que los choferes cuidaban mucho los carros y tenían hasta ayudantes, llegar aquí en ese polvero esos carros, eso era aterrador. No provocaba, era como, o sea, poner un carro, hasta los que soy, papá decía, ¿cómo yo me traigo unos carros de Medellín a estos polveros tan horribles? Eso era Cristóbal Colón, eso era lejísimo. Eso era por allá, unos polveros, la cosa más horrible del mundo. Y además, los balnearios había que ir a Santa Rita, el Aguacatal y Meléndez. Eso de que llevan, después uno disfrutando, por ejemplo, con fama. Con fama, no, eso es un lujo. Entonces, de todas maneras, y hay otra cosa. La Universidad del Valle, yo tuve oportunidad de trabajar en la Universidad del Valle cuando Efrén Rentería, un elemento supremamente importante como decano de deporte, y la Universidad del Valle quedaba aquí en San Fernando, detrás del hospital. Y don Efrén era una persona que tenía universidad. Eso parecía un colegio, porque los muchachos funcionaban de tal forma. Pero ahí después salió Mariachi. Mariachi era el que llamaba, ¿no? Todo el joven que mataron en una revolución de estas. Fueron cogiendo demasiada fuerza, y hasta el punto de que estas personas estaban metidos en la universidad. Sin embargo, para los Juegos Panamericanos, el cambio, cuando esa Universidad del Valle se hizo en Meléndez, para la gente eso era como un espectáculo. Ir a conocer la Universidad del Valle a Meléndez, semejantes edificios. Y fuera de eso, cuando llegaron los Juegos Panamericanos, las delegaciones, esa cantidad de atletas, diga usted, americanos, centroamericanos, salieron un pueblo. Entonces la gente, con el solo hecho, si todavía nos asustamos cuando hablan un idioma raro, ¿cómo no sería? Si todo el mundo quería, como decían los mexicanos cuando fuimos a los Juegos Olímpicos de México 68, y decía a las muchachas, vaya muchachas, vayan a la villa para que mejoren la raza, porque veían una cantidad de monos y de todas esas cosas allí diferentes a los de ellos. Entonces, esa era la cuestión. Y todo el mundo era parado en la carrilera. Pero ya eso es parte de la organización. Vamos a darle paso a Elsie para que nos recuerde. Ella como atleta, precisamente, no, Pedro, no me vaya a reconocer eso aquí en línea. ¿Cómo recuerdas esa Cali? ¿Qué es lo que tú te ubicas en tu memoria, en tus sentimientos, antes de los juegos? O sea, no, luego la pregunta va a ser los juegos, pero antes de los juegos, ¿qué encontrabas tú en Cali? Bueno, antes de los juegos yo estaba en mi familia, era prácticamente nómada porque andábamos de barrio en barrio. Vivimos en San Juan Bosco, y ahí cuando yo me levanté y me di
cuenta de que podía correr porque cuando me perseguían, porque no me quería entrar de la calle, porque al frente está el Colegio San Juan Bosco y nosotros jugábamos ahí. Entonces, yo corría tanto que mi papá, ni mi mamá nunca me alcanzaba, ni mis hermanos. Entonces, de ahí ella estudiaba en la escuela Álvaro Lloreda. Entonces, nosotros teníamos que caminar todo eso y eso era tierra, o sea, la que nosotros llamamos ahora la carrera quinta, era la calle 15. Yo me acuerdo en ese entonces que era nos tocaba que seguir hasta Belalcázar, que era donde te quedaba, sí, donde quedaba la escuela Álvaro Lloreda. Ahí terminé mi primaria y luego empecé la normal. Y ya en la normal estaba yo en el barrio Panamericano. Cuando empecé la normal, empecé a la edad de 11 años, la normal, y terminé a los 16. Entonces de ahí empecé ya, mi papá era muy amigo del doctor Amaya, Leonardo Amaya, que era el presidente de la Liga de Atletismo en ese tiempo. Y él eran muy amigos, entonces él le decía que tenía una chica que corría mucho y me llevó. Para ese entonces en el barrio se hizo los interbarrios, los juegos interbarrios, y ahí me dijeron, vea, porque a mí me gustaba mucho el baloncesto, yo me inicié con el baloncesto. Y entonces me dijeron, porque usted que corre tanto, ¿por qué no va a correr por el barrio? Yo le dije, pues yo no sabía nada y yo le dije, bueno, yo corro. Y me fui y me llevaron con el de la delegación del barrio y toda esa cosa cuando habían ya deportistas hechas que eran atletas y que estaban participando, por ejemplo, en San Fernando, Mirna Paz, no me acuerdo las otras niñas que eran de descendencia brasilera. Y entonces ellas eran las que eran las grandes. Sí, eran las grandes y ellas están participando en barrios por el barrio San Fernando. Cuando me dijeron a mí que corriera, yo tenía la tenis, yo no tenía Spice, las cosas con tenis. Y entonces me tocó con ella, con dos de ellas que eran las fuertes, y cuando dijeron en su marca listo, yo salí como, ¿cómo se dice? Como una chispa y yo les gané a ellas. Entonces de ahí fue que Ávila ya habló con mi papá y me dijo que por favor, yo en ese entonces tenía 11 años. Y entonces ahí comencé a practicar, a ir a entrenar. A mí no me gustaba porque a mí me gustaba el baloncesto. Y entonces, sin embargo, mi papá cogía en su carro y me llevaba, me dejaba allí y me recogía por la tarde. Y ya le cogí comenzando amor y Carlos Ávila era una persona muy, muy espiritual, muy amante de sus deportistas. Y entonces yo le fui cogiendo mucho cariño a él y de ahí que comencé ya a entrenar velocidad porque en eso que me colocaron. Los Juegos Panamericanos, pues yo me acuerdo que sí, todo era en tierra, que la única era la 15, que yo había pavimentada, porque todo eso nos tenía que... Y eran puras mangas. Las mangas, como te dijimos, son terrenos de pasto, con árboles, 100 palos estaban en ese entonces. Y entonces había que atravesar eso. Eso me acuerdo tanto de Cali antes de los Panamericanos. Después de los Panamericanos, ya cuando llegaron la época de Panamericanos, vimos esa transformación de Cali, con los puentes, con las vías, como dijo el doctor ahora, para nosotros fue asombroso. La plaza de Caicedo cambió totalmente porque era bastante como pueblerina, muy pueblerina. Y ahí comenzaron a cambiar las cosas. Nosotros subíamos mucho del barrio donde vivíamos al centro, porque el paseo nosotros ir a la plaza de Caicedo a darle vueltas a Plaza de Caicedo. Esos eran los paseos de los domingos. Y entonces desde ahí ya vimos que se transformando Cali, se fue transformando la construcción de nuevos barrios en el sector que nosotros estábamos. Estaba el Guabal, Panamericano, el barrio departamental, todos esos que quedan cerca a la unidad deportiva. Entonces de allí
fue que empezó pues la idea de continuar nosotros, de continuar con el deporte. Yo comencé en la normal, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque la rectora de la normal me truncó muchos viajes, porque como yo era infantil y luego juvenil, en ese tiempo no se usaban las categorías, a mí me metieron en mayores, yo competía en mayores. Y luego ya con los cambios y todo, pues ya fue trascendiendo la forma y la imagen de lo que era el deporte en Colombia, ¿no? Ya se comenzaron a ver las categorías, a definirse por edades, quienes podían competir en cada una de las edades. Y ya llegó la parte de Panamericanos, en donde anteriormente nosotros hicimos muchos encuentros nacionales, municipales, íbamos a los municipios y corríamos con todos los niñitos de los municipios, y así fuimos dando a conocer el atletismo en todo el departamento del Valle. Gracias, Elsie. Doctora Arroyo, en esos ojos que tiene ahí estos chicos, ¿puede reflejarse usted en ese momento, en el 71? ¿Qué sentía un chico como ellos en el 71, en esa Cali, en ese momento? Bueno, yo en el 71 tenía 10 años, pero ya estaba haciendo mis primeros pasos en el atletismo, y el recuerdo que tengo fue el legado que le dejaron los Juegos Panamericanos con la Villa Deportiva, que es la Escuela Nacional de Deporte, en ese momento llamada Centro de Capacitación de Entrenadores, y empecé a conocer la villa y estas instalaciones porque en los torneos infantiles las concentraciones eran aquí en la Villa Deportiva. Ahí tuve pues estos contactos con el deporte, con las concentraciones, y desde luego pues me interesé mucho por el tema de los eventos cuando se hicieron los Juegos Panamericanos. Me llamó mucho la atención los resultados de velocistas como Don Quarry en 100 y 200 metros, y como era una de las aspiraciones mías de ser velocista, pues realmente hice mucho seguimiento a este tipo de deportistas. Cuando ya tuve la oportunidad de estar en eventos de índole nacional e internacional, y se me presentó la oportunidad de venir a la Escuela Nacional de Deporte en cabeza de ya fallecido el doctor Julio Nieto Bernal en el año 1984, y me habló de la Escuela Nacional de Deporte. Yo ya conocía estas instalaciones, sabía en qué consistían los procesos de capacitación de entrenadores, porque mi entrenador Germán Lozano Grisales, que en paz descanse, él quería que yo fuera su sucesor en el momento de que se pensionara, que yo fuera el entrenador en Palmira. Y desde luego a mí me gustaba mucho el proceso de orientar, y a tal punto que cuando yo tuve la oportunidad de vincularme a la Escuela Nacional de Deporte y me ofrecieron estudiar el programa de tecnólogos en deporte aquí en la escuela, pues no dudé en asumir esa condición de estudiante y de empleado de la institución. Esa fue para mí una experiencia y una vivencia muy significativa, porque la Escuela Nacional de Deporte me ha dado todas las oportunidades de ir creciendo en mi formación, tanto académica, personal, profesional, y el mayor legado que le dejó los Juegos Panamericanos del 71 fue estas instalaciones, estos procesos de capacitación, y sobre todo entender que el deporte ya había trascendido con los apoyos científicos y tecnológicos, y creo que también eso fue el interés mayoritario para yo seguir estudiando el tema del deporte, porque consideraba que lo que yo aprendía lo podía implementar como deportista, a tal punto que mi trabajo de grado fue la disección de la carrera de 100 metros planos, una correlación entre los factores condicionantes de la velocidad de desplazamiento y los resultados de desempeño.
Entonces me emocioné mucho con el atletismo, hacer el seguimiento, gracias a esas experiencias. Muy bien. Vamos a lanzar la siguiente pregunta para que volvamos a intervenir todos y es, encontremos tres, al menos tres, vamos a hacer el esfuerzo de condiciones que manifiestan que ocurrieron en la organización de este evento. O sea, ¿cómo se organizó este evento? Ya sabemos cómo estaba Cali, ahora, ¿qué pasó con los dirigentes? ¿Habían voluntarios? ¿Habían personal que trabajaba el tema del protocolo? ¿Cómo se organizó? Bueno, para la organización de estos Juegos Panamericanos había una total compenetración entre la sociedad caleña, la clase política, la clase empresarial y los dirigentes deportivos. Los dirigentes deportivos y empresariales a veces se confundían en uno solo. Y además la clase política estaba toda volcada hacia los Juegos Panamericanos. Yo quiero aquí en este momento hacerle un homenaje a quienes trabajaron en esos Juegos. El doctor Jorge Herrera, que fue uno de sus directores, Nicolás Ramos Gómez, que fue también mucho tiempo director de los Juegos, le tocó lo último, Joaquín Lozada Salcedo, don Artemo Franco, Alfonso Arango Jaramillo, ya los miembros del Comité Olímpico Colombiano y los dirigentes locales que hicieron tanto por la organización. Y quiero decir, por ejemplo, en la parte de construcción estaba Zamorano, Óscar Zamorano Solórzano, estuvo también el doctor Jaime Aparicio Rodval. En la parte de planeación estuvo Nolasco Sierra, que por tantos años fue director de la Junta de Deportes. Bien estuvo el doctor Guillermo Quintero Quintana, en delegación del Comité Olímpico Colombiano. Vuelvo y nombro a don Joaquín Marino López, es decir, había una total integración. Y yo quiero decir, para que demos paso a otros compañeros, tres cosas breves. Primero, si no es por los Juegos Panamericanos, no se crea Coldeportes. Es el antecedente al Ministerio del Deporte. Fortunosamente, los dos primeros directores de Coldeporte fueron caleños, vallecaucanos. El doctor Adolfo Carvajal Quelqueyé, que después fue el director de los Juegos del Campeonato Mundial de Baloncesto masculino. Yo recuerdo que las reuniones las hacíamos en la presidencia de Carvajal S.A. Y a él lo sucedió el doctor Humberto Zuluaga Monedero. Fue la primera vez en que se trajeron entrenadores extranjeros para que aquí en distintos deportes, por ejemplo, Claudio Costa en las carreras de velocidad en el velódromo. A mí me duele tanto, yo les digo, y lo digo porque yo he sido toda la vida del deporte, desde niño, y a Pedro le consta. Como, por ejemplo, la cuarteta de los 4.000 metros de velocidad, ¿no? Allá en el velódromo, Cochise, José Ramón Garcés, Luis H. Díaz, y el otro era Jaime Galeano, porque Batman Hernández, que era un antioqueño, lo reemplazaron. Hombre, que una gloria del deporte colombiano, del campeón panamericano, le decían la bala colombiana, haya muerto tirado en un hospital, hombre. Yo no sé qué nos pasa. Si nosotros no preservamos esas figuras, mire, ustedes no saben lo que fue de emocionante, y lo dice un testigo de ese hecho, cuando Juanita Mosquera se tiró prácticamente para que Colombia quedara tercero en los 4%, detrás de Estados Unidos y de Canadá, creo, o Cuba, no sé, de Cuba. Eso fue algo inesperado, como creo que la única prueba que ganó Calle, Agustín, fue en los Panamericanos. ¿Sí?
También, bueno, pero eso era una cosa emocionante. Entonces, recordar a esas personas, al Mono Botero Virne, que era el director administrativo de los Juegos Panamericanos, a Alfonso Bonilla Aragón, que por eso se llama el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y hay un barrio Bonilla Aragón en el distrito de Agua Blanca, porque él era como el promotor, el promotor de las grandes cosas de Cali en esa época era Manuel Carvajal, pero el difusor desde la Unidad de Acción Vallecaucana era Alfonso Bonilla Aragón. Y otra cosa es que, como ya lo di, este rector ejemplar que tiene esta escuela, Pedro lo dijo ahorita, yo llevo ya casi, voy a completar 20 años como consejero en la escuela. He participado creo en 3 o 4 elecciones suyas, 3. Yo cada vez pienso si se puede conseguir una persona de las características de Arroyo, para que el día, ojalá esté lejano, dentro de 10 años, por vencimiento del tiempo que la ley otorga, pueda conducir esta universidad. Porque en él se confunden varias cosas. Conocimiento del tema, es un gran pedagogo, es un gran académico. Es un gran... Y algo... ama esto. Así también. Está la rectoría y donde funciona mi querida y estimada Ruby Cuero Galarza de Rosso, abajo las ollas. Evidentemente, allí quedaba el club hípico, porque esta era la zona del antiguo hipódromo. Y lo que Pedro dice, y él sí también, este sector de la novena hacia allá, o sea, lo que antes era de la 21 hacia allá, le decían Cantarrana, porque eran unos humedales de Cali. Aquí, yo siempre que se va a hacer una construcción, aquí le digo al rector, mucho cuidado con que aquí era una laguna y es tierra arcillosa. Y él siempre, como siempre, cuidando los dineros de esta institución, le mete unas culatas a esas cosas que van a dar, mejor dicho, más fácil me caigo yo ahora de aquí que estos edificios. Yo creo que la Cali del 71, bueno, ya no te mejoró más, te voy a decir una cosa. Cali en ese entonces era por donde pasaba el cine en Colombia, el Caliwood, Luz Ospina, Mayolo. Aquí en Cali nacieron los festivales de arte con Fanny Mickey. Fanny Mickey entró aquí a Cali con el maestro Buenaventura y fíjese lo que es la vida. Aquí murió. Murió. Estuvo comiendo con un cineasta Palau y al otro día amaneció muerta. Y aquí se le hicieron los honores en el Teatro Municipal. Es decir, nosotros hemos sido pioneros del arte, la cultura, del cine, todas las grandes manifestaciones del cine. En esa época comenzaba a funcionar nuestro amigo y compañero, porque estudió con nosotros en el colegio de San Luis Gonzaga, de los hermanos maristas de la enseñanza aquí en Cali, Andrés Caicedo, que era compañero no mío, sino de mis hermanos mayores. Y había un grupo del Cineclub, que era en el Club San Fernando, en el Teatro San Fernando. Pero no quiero decirles que esa era una Cali paradisíaca, no, era una Cali con problemas parecidos a los de ahora, con mucha migración, con problemas de orden público permanentes,
Inclusive eran peores que los que hay ahora, porque los de ahora corresponden a otras dinámicas, pero bueno, a eso no vinimos, sino a hablar de deporte. Pasémosle a él, en este momento, la palabra para que ella nos cuente alguna incidencia de esa organización. Cuando usted le tocó competir y regaló esa medalla tan hermosa a todos los colombianos, esa familia panamericana, ¿usted qué le tocó hacer? O sea, ¿cómo se desarrollaban las competencias en ese momento? Bueno, en ese entonces a nosotros ya nos habían preparado en Alemania, porque estuvimos un mes preparándonos en Alemania. Y al llegar acá y viajamos con un entrenador que la Federación de Atletismo había conseguido, es Bamberg, si no estoy de acuerdo, Rolex Bamberg. Él nos pulió la técnica porque en realidad cuando este señor llegó, nosotros dimos más rendimiento de lo que estábamos dando. Y nuestra preparación, pues, rudimentaria, porque nosotros no teníamos las pesas de ahora, ni las maquinarias, era nuestro cuerpo el que hacía todo, ¿ya? Entonces, por eso mismo, nosotros le debemos también una admiración a esos entrenadores que lucharon con las manos prácticamente sin herramientas para hacernos merecedoras a llegar a conseguir una medalla en Panamericanos. De todas maneras, de allí inició mi carrera deportiva, me fui subiendo, y luego agradecida también con esa persona que me apoyó todo el tiempo, que fue la Fundación Carvajal. Yo a los 16 años entré a trabajar en uno de los colegios de la Fundación Carvajal. Y el doctor Carvajal, pues yo era su consentida por lo que era, él pertenecía al comité y me daba todos los permisos para yo poder salir del país y funcionar como deportista. Otra de las personas, de los dirigentes que me ayudó mucho fue el doctor Ovirne, que me apadrinó, ¿no? Prácticamente me apadrinó dentro de mi proceso de formación. Él siempre estaba pendiente de qué pasaba conmigo, me ayudó para el ingreso allá a la Casa del Deporte, a la casa del Deporte, y fui nombrada por el doctor Holguín a nivel de la parte de coordinador de la gobernación, y con un convenio que deportes, la Junta de Deportes y la gobernación o la sección de educación física. Ahí pertenecimos 8 personas y yo era la única mujer, todos eran hombres, pero de todas maneras tuvimos una unidad grandísima, fuimos manejados por dos entrañables personas que no olvidábamos, el doctor Alberto Mite y María Mite, que nos orientaron en ese proceso. Por ellos, ingresé a la escuela a dar clases. Aquí uno de mis alumnos fue el doctor Arroyo, y le da oportunidad de dar clases. Y así sucesivamente fui escalando, y eso es lo que más admiro de mi parte de participación, porque fui siendo reconocida cada vez más, y además abrieron las puertas con la misma Secretaría de Educación, que era bastante esquiva, pero me abrieron muchas las puertas para continuar con procesos de coordinación, de asesoría, de tutorías a profesores. Nosotros capacitábamos docentes en el campo de la educación física del departamento floreciera, y fuese tomada muy distinta. Entonces, los Juegos Panamericanos favorecieron la formación de la educación física en todas las escuelas del departamento. Nosotros graduamos como 400, ¿verdad? 400 docentes que eran de todas las áreas. Los graduamos en técnicos en educación física para las diferentes escuelas. Ese convenio el doctor Holguín lo apoyó
hasta que él estuvo, porque luego todo se fue desvaneciendo, se partió la sesión de educación física, ya no existió, así sucesivamente. Muchas gracias, Elsie. Pedrito, y entonces, ¿cómo se vieron las competencias? En el 71 llegó el momento, hoy es el día en que arrancan las competencias. ¿Usted qué recuerda? ¿Todo el mundo entraba de todas maneras o había una estructura? Nosotros habíamos preparado un relevo de 4%, Ajá. con el cual aspirábamos conseguir una medalla, en la cual estaban Arquímedes Mina, Julio Escobar, Jimmy Sierra y mi persona. Y trabajamos bastante porque nos quedaba tiempo suficiente. Ya teníamos la pista de tartán para entrenar en ella. Y es más, hicimos un chequeo en el cual, en el chequeo le ganamos a Cuba, en un chequeo que hicimos acá. Lastimosamente, el día de la final, del momento de la carrera, pues lo que sucede, de pronto un movimiento y una mano no pudimos recibir testimonio como era, entonces no ocupamos siquiera, no estuvimos entre siquiera 3, 4 primeros, pero que le trabajamos bastante, le trabajamos. Ahora, yo quiero que, ahora que se habla de los panamericanos y de la preparación, ellas tuvieron la oportunidad de ir a Alemania, porque yo como era entrenador, yo quedé entrenador aquí en el Valle, pero yo sí les digo, sin quitarle méritos a las atletas que tenemos ahora. Nos faltaba más ir a hablar de Caterine, de Norfalia Carabalí, de Jimena Restrepo, extraordinaria. Pero a ellas sí les tocó una época en que las cargas de entrenamiento eran diferentes, porque a las damas eran damas las que entrenaban. Cuando las mujeres entrenaban en esa época, eran unas damas. Ellas, si nosotros hacíamos 5 vueltas de calentamiento, ellas hacían 2 o 1. Pero no porque no quisiera, sino que eso era la parte de la... Usted no veía, por ejemplo, un atleta con músculos, con hipertrofia, no se veía, porque a las pesas, a algunas penas las veían desde lejos. A medida que empezaron ya a venir la capacitación aquí a la Escuela Nacional de Deporte, porque nosotros tuvimos ya rusos, tuvimos alemanes, entonces ya se dijo, no, es que la mujer es más fuerte que el hombre incluso, entonces empezaron a cambiar. Pero si estas niñas hubiesen trabajado como en esa época, mira la estatura, y Juana Mosquera es casi la estatura mía. Compárela con las velocistas de ahora y verá que esa hubiera sido una parecida a esas muchachas de patinaje que estoy viendo ahora y futbolistas que hay en Colombia. Entonces, sirvió muchísimo la venida de los extranjeros aquí. Otra cosa, la Escuela Nacional del Deporte, ¿cómo era el nombre? Me dijeron una hora que se llamaba antes. Escuela. Bueno, yo le puedo decir que nosotros nos tocó hasta formar parte de los que se estudió para el pensum de la escuela. Pero las comparaciones son odiosas. No, mejor dicho. Yo no sé si fue que mi Dios nos mandó a rollo, pero esto hubiera seguido así, ya esta vaina se había caído hace 50.000 años. Aquí vivía un atleta que llegó de Risaralda, una chocuana muy querida. Me dijo, Pedro, yo quiero ir a entrenar al Valle. Y se vino. ¿Y sabe dónde dormía? Le daban posada aquí en la escuela. Y ella hacía de comer. Cuando venían delegaciones, ella hacía de comer, porque como que había cocina, había de todo, pero eso no funcionaba. Ella les hacía y les cobraba. De eso vivía. Entonces, ¿qué pasa? No me acuerdo cómo se llamaba el director de la escuela. Bueno, de todas maneras, el hecho es que a última hora estaba vendiendo hasta pistas. Me dijo, ¿qué hago para sacar a esa mujer de allá, Pedro? Que no sé qué, mira, me la trajiste aquí, que no sé qué. Y era una mujer de una dedicación tremenda. Entonces me dijo, Pedro, yo voy a entrenar. Y como ella era chocuana, se consiguió, ella era familiar de una reina chocuana que vivía aquí en Cali. No, Lali Lozano, no, perfecta, no sé, algo así. Exacto. Entonces me dijo, me van a dar, ella me va a dar posada, pero es que yo quiero entrenar. Y esta niña se metió allí y ella cosía, tejía. Y simultáneamente a lo que ella hacía y entrenaba, era libre, creo. Y se ha graduado en Derecho. Oiga usted, entonces esta niña se ha graduado en Derecho y ha conseguido un cargo como de auditor, algo que tiene que ver con cuando una persona va a pasar un proyecto o alguna cosa estando ella trabajando en la Junta de Deportes, porque ella trabajó en la Junta de Deportes, como, ¿qué sería el cargo de ella? Que tenía que ver como
en la parte de coordinación y todas las cosas, me dice, Pedro, se iba a hacer la pista de tartán. Entonces, para eso había que tener licitación. Ajá. Rosa Pino, oiga pues, cuando me dice, Pedro, ¿cómo te parece? Llegaron todas las licitaciones para la pista. Y el que había sido director de aquí de la escuela o no sé qué cuestiones, llegó con una licitación alemana, pero llegó tarde. Entonces la negrita le dijo, mira, qué pena. Dice el que la había sacado de aquí de la... Y esa mujer hoy en día ya es graduada, es una persona que trabaja, pero hasta dónde, pero yo creo que pocas personas han luchado. Ahora, digo esto, y ya no para terminar, sino para decir que esto, lo de Arroyo es muy importante, pero Arroyo no está solo. Arroyo se ha apoyado, creo yo, ¿no? De personas del atletismo. Entonces, para nosotros es muy satisfactorio saber que Alba Inés es parte de la escuela, que Chamorro es parte de la escuela, que Wilson Canizales es parte de la escuela. Entonces, el atletismo tiene mucho que ver con la Escuela Nacional del Deporte. Exactamente. Y ya empezamos a ver el legado de los Juegos Panamericanos del 71. Doctor Arroyo, en ese ejercicio que cuentan los compañeros de esa organización, ¿cuál cree usted que es el éxito precisamente para la organización de un evento deportivo? De tal forma que el del 71 todavía queda en el recuerdo de todos nosotros y que ellos van a recordar a partir de ahora los juniors. Bueno, cuando se hace mención de los dirigentes deportivos, encuentra uno un factor común que es esa mística, ese amor por el deporte, y era lo que nosotros en el momento llamábamos el mecenas del deporte. El dirigente era el mecenas del deporte. Las empresas, recuerdo Propal, Carvajal, los ingenios azucareros, vinculaban a los deportistas para que tuvieran la oportunidad de tener unos ingresos, pero era política de las empresas acoger y adoptar a los deportistas. En la medida en que fueron apareciendo todas las organizaciones, los Coldeportes, las juntas administradoras seccionales de deporte, digamos que la dirigencia deportiva se empezó como a retirar y muchas veces siempre la mirada de lo público, de las instituciones públicas frente a las instituciones, frente a las empresas privadas, consideraban que no iban a llegar los recursos a los deportistas, que era la razón de ser. Y creo que ese panorama le ha hecho mucho daño al deporte, sobre todo porque es que el deporte, por ejemplo, en países como Estados Unidos, lo patrocina no tanto el Estado, son las empresas privadas. Y nosotros aquí, la participación de empresa privada en el ámbito deportivo ha sido muy de soslayo, muy restringida, y eso porque la imagen que ha dado lo público frente al realmente apoyo a los deportistas no se siente, y creo que ese ha sido de alguna manera la brecha que hay hoy entre la empresa privada y el sector del deporte. Pero hoy en día pues también hemos tenido en cuenta que el dirigente deportivo no puede ser solamente el mecenas, tiene que tener una formación, porque el deporte hay que comercializarlo. Para eso hoy en día las universidades tienen programas de dirección y gestión deportiva, formar los administradores en aspectos de planeación, de prospectiva, y hoy en día hay también una nueva generación de dirigentes y la escuela ha sido testimonio de la formación de muchos dirigentes deportivos frente a la forma como se desarrolla el deporte hoy en día, porque también es cierto, en esa época los llamados mecenas del deporte pues tenían una idea vaga de la importancia de lo que hoy conocemos como ciencias aplicadas al deporte, seguramente en temas de planeación y organización deportiva, más allá de los eventos puntuales, pues no había un plan de desarrollo. Hoy en día vemos que ya hay planes de desarrollo,
Y la prueba es que el deporte ha ido de alguna manera cogiendo un posicionamiento en el contexto internacional. Nosotros podemos ver que en 1936, los Juegos Olímpicos en Berlín, Colombia participó con un velocista barranquillero. El estadio de Barranquilla lleva el nombre de él, y Rafael Cotes. En esa época Rafael Cotes corría 10.4 y los Juegos Olímpicos Jesse Owen lo ganó con 10.3. En la medida en que se fueron pasando los años y nosotros nos quedamos compitiendo con lo que la naturaleza nos da, pues realmente la brecha en el deporte se fue ampliando. De ahí la importancia de que estos países que llamamos desarrollados frente a lo que nos llaman en vía de desarrollo, han encontrado y hemos entendido que el deporte también es ciencia. Así muchas discusiones bizantinas no lo reconozcan como una ciencia, pero no es menos cierto que hacia él conversen varias de llamadas ciencias aplicadas al deporte. Entonces, esos resultados de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, si ustedes ven estos deportistas que nos representaron, que adquirieron sus medallas, realmente son una generación que ya cuenta con unos apoyos, que cuenta con apoyos nutricionales, que tiene condiciones para ir a los eventos, por su apoyo que dan las entidades como Comité Olímpico, federaciones, el mismo Ministerio del Deporte hoy en día. Así que lo que decía el profesor Pedro Grajales y Elce Rivas, en esa época las condiciones, tanto la cualificación de los entrenadores, el conocimiento del deporte, pues realmente frente a lo que hoy tenemos, hemos dado un salto bastante significativo, por lo tanto los resultados que hoy vemos en el contexto internacional. Muchas gracias, doctora Arroyo. Y ya cerrando este panel tan maravilloso que hemos tenido hoy con estas figuras que han hecho parte de esa historia, ayúdenme a decirle a estas nuevas generaciones y a estos muchachos por qué Cali tiene que seguir siendo una ciudad deportiva, dado que fue el legado de los Juegos, de los sextos Juegos Panamericanos en el 71. ¿Por qué Cali debe de seguir siendo una ciudad deportiva? Empecemos con Pedrito y vamos cerrando esto. Bueno, yo para esto sí he tenido la oportunidad de trascender por muchas ligas, lo que tiene desde el año 1900, ya directamente con ligas, no con colegios porque también lo trabajé, pero en el Tolima 69, 70, hasta Antioquia que tuve años, y aquí en el Valle también. Entonces me preocupa que muchas veces la gente que llega a dirigir el deporte no tiene bases sólidas desde el punto de vista de conocer, vienen a aprender es allí. Por eso es que cuando hay un problema que por los clubes o aquello lo saca, queda ese vacío tan grande en la liga. Pero yo sí recomendaría a estos jóvenes que están estudiando en este momento, ya la Escuela Nacional de Deporte tiene legislación, conocen perfectamente, hagan escuela acercándose a las ligas, asesorarlas. No necesariamente para presidente, pero yo siquiera, dime que empiecen desde vocal y van a ver hasta dónde van a poder llegar como directivos, porque tienen unas bases supremamente sólidas en cuanto al deporte se refiere. Y ya ahora, fuera de eso también con administración, pues mucho mejor. Si queremos que el Valle del Cauca siga y va a ser mucho mejor, hagamos que estos directivos, estos jóvenes que estudian en la Escuela Nacional del Deporte, también lleguen a las ligas. Al llegar a las ligas van a tratar y van a mejorar muchísimo porque conocen al elemento humano que es el deportista, conocen la parte administrativa, que eso es muy importante, y conocen ya el desarrollo del deporte, eso para qué más. Bueno, yo pienso que los jóvenes deben de pensar en su salud porque cuando uno inicia de pequeño a hacer actividad física, uno se mantiene. Ustedes no me van a preguntar cuántos años tengo yo.
pero a mí nadie me dice cuántos años tengo. ¿Por qué? Porque desde los 11 años hice deporte. Me gustó mucho el atletismo y ahí seguí. Y además a través de mi preparación, mi formación, yo empecé en un colegio de la fundación, le metí eso del deporte a los muchachos. Yo me ponía a jugar baloncesto con ellos, o corría con ellos y tenía 16 años y cuando llegaban los papás, ¿dónde está la profesora? Yo estaba jugando con ellos, ¿sí? Dándoles ese pie a que continuaran y hicieran actividad física. Ya a nivel más avanzado, que cuando comencé a trabajar en la Universidad del Valle, fue en la Universidad de Tuluá, luego acá en la Escuela Nacional del Deporte, mi idea era que el técnico o el entrenador supiera cómo manejar el niño, cómo fundamentarle esa parte de esa motricidad deportiva, porque es que la motricidad no es solamente moverse. Por eso tenemos, se llega a la motricidad a conectarse con la educación por la psicomotricidad. O sea, hay que pensar para actuar, ¿sí? Hay que pensar para caminar, hay que pensar para saltar, no las cosas como locas, no, así no es. Entonces, todas estas cosas ha llevado a que trascienda y vaya mejorando los muchachos ahora. Yo me permito comunicarles, soy de una familia que casi todas somos educadores y tenemos un colegio, se llama Instituto Bilingüe Ágora y nosotros potenciamos al niño desde los 2 años. ¿Con qué? Con la psicomotricidad. Y luego lo vamos llevando a las artes, luego a la parte del pensamiento, claro, que es las matemáticas, así sucesivamente. El colegio es pequeño, pero tiene unos grandes deportistas. ¿Por qué? Porque los muchachos tomaron conciencia de que la actividad física debe ser primero que las acciones que los llevan a convivir con los demás. Muchas gracias, doctor Rumi. Yo quiero referirme al himno de la escuela, que dice: el deporte hace grande a los hombres, el deporte dignifica a los pueblos. Nosotros, los vallecaucanos y las gentes que sin serlo viven aquí, que como dice también nuestro himno, con la letra del paisano de Jefferson Inestrosa Andrades, Elías Martán Góngora, poeta caucano, guapireño, donde nadie es extraño, da lo mismo nacer que vivir. Tenemos un fenotipo excepcional, tenemos una predisposición atlética, física, para ser buenos deportistas. Por eso la mayoría de los Juegos Nacionales, Colombia los ha ganado el Valle del Cauca. Y tenemos ese referente, el referente del deporte, que además sirve de superación del ser humano. Personas que se dedican al fútbol, al baloncesto, a muchos deportes que pueden alcanzar a través de esa dedicación, pues una superación en sus vidas para ser mejores ciudadanos, mejores personas y para poder llevar el sustento a sus casas. Un violín, digo, tiene la disciplina de hacerlo, en donde se aprenden distintos componentes, como respetar las reglas, saber perder, reponerse de la pérdida para ganar, para triunfar, no dejarse aullar, tener, saberle transmitir a la gente emociones para que la gente sea feliz. Cuando el equipo de Colombia en fútbol
gana un partido, pues todos estamos felices. Y hay un hecho que es evidente y cierto. Cuando el Junior de Barranquilla no está en los primeros lugares o pierde un campeonato, se bajan las ventas en Olímpica, y no es mentira, lo dicen los propios dueños, don Fuad Char Abdala. Es decir, la gente entra en un desánimo, en un desasosiego. Ganar, perder, levantarse, respetar las reglas, saber jugar saber actuar en conjunto, no ser individualistas. Todo eso sirve para el ser humano, para la vida y para todo lo demás. Mi querido rector, hable usted, como decimos los locutores, dele usted camino. Ante la pregunta, ¿cómo seguir siendo Cali la capital deportiva? El primer paso que hay que tratar de incorporar en nuestra sociedad es esa cultura deportiva. Y la cultura deportiva no necesariamente es la práctica del deporte. La cultura deportiva es entender el deporte y sus beneficios, la actividad física y sus beneficios. Porque todos quienes estamos inmersos en esto de la actividad física y el deporte, conocemos que con la práctica del deporte subyace una serie de valores y principios que tranquilamente se trasladan a la vida cotidiana. Esa resiliencia de la que habla el doctor Luis Fidel Moreno, esa capacidad de caer y levantarse, de sobreponerse a las adversidades. Yo tengo una frase que digo que el deporte crea el espíritu de competencia para enfrentar con ahínco las situaciones cambiantes de la vida cotidiana. Y mejor aún, le permite a uno tratar por igual a esos dos impostores que son el triunfo y la derrota. Así que hoy en día los profesores de educación física cumplen con las horas de clase en la jornada de la mañana, pero no hay una actividad de deporte extracurricular. El docente que debería ser el primer termómetro o parámetro para seleccionar los potenciales talentos, no se involucra en esos procesos, solamente muchos van simplemente a cumplir su horario de trabajo, y creo que hoy en día esa masificación se ha ido perdiendo. Usted va a unos eventos de juegos intercolegiados y ya no ve las tribunas, pues, y los colegios abarrotados, haciéndole barra a los deportistas, como en la época en que yo hice atletismo en los intercolegiados. Ese día el colegio tenía permiso para ir a acompañar a los deportistas que estamos participando en juegos interescolares. Esa cultura yo creo que hay que rescatarla nuevamente. Muchas gracias, doctora Arroyo. Muchas gracias a todos ustedes. De verdad que esto que hemos hecho hoy es legado para las generaciones futuras, es legado para la ciudad, es legado para otros eventos deportivos, porque ustedes han podido conocer de primera mano de quienes fueron sus artífices, de quienes tuvieron en la participación deportiva, de quienes pudieron comentar y vivir esos momentos. Yo creo que entonces es importante en este momento que todo el auditorio pueda ofrecerle un gran aplauso a estos grandes patriotas de la historia. Porque este aplauso va a quedar tan grabado para la historia como cuando ustedes tengan dentro de 50 años ya una gran actividad como esta, saber que estuvieron aquí e hicieron parte de ese legado. Doctora Claudia. Agradecemos a nuestros invitados, al maestro Pedro Grajales, a la maestra Elsie Rivas, al doctor Luis Fidel Moreno, a nuestro rector, el doctor José Fernando Arroyo Valencia, y a nuestra moderadora, la maestra Claudia Fernanda Rojas, por compartir sus conocimientos y recuerdos que contribuyen al legado deportivo de nuestra ciudad y nuestro país.
a todos los asistentes presenciales y a los asistentes remotos, al equipo técnico que nos ha permitido realizar este conversatorio el día de hoy. Así damos por finalizado el conversatorio La Cali del 71 Juegos Panamericanos. Feliz tarde.